presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos. Doctor Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy complacido de estar con usted y con toda la mesa de trabajo. Ministro, le pregunto, ¿es cierto, como dice el ministro de Minas, que sus afiliados se están quedando con los subsidios del Estado? No, primero me preocupa muchísimo ese doble diálogo que tiene el ministro. Nosotros nos hemos reunido con él, las empresas, ayudando a buscar cómo lograr bajar las tarifas de energía en todo el territorio colombiano. Él se ha dado cuenta de la importancia que tienen las empresas públicas, privadas y mixtas para seguir avanzando, pero es muy terrible ver un activista puro haciendo de bombero pirómano en un momento que necesitamos que un ministro sea el que ayude a consolidar y concretar la reforma, la modificación de la ley 142. Sí. Si él sabe de empresas que se estén robando los subsidios, él por omisión es responsable igual si no ha denunciado ante la Fiscalía y ante los entes de control. Por eso es una irresponsabilidad lo que acaba de decir en Santa Marta y por eso le estamos pidiendo cita nuevamente para que nos explique y diga con nombres propios quiénes son los responsables. Ministro, ¿qué hacen las empresas de servicios públicos cuando el gobierno les paga los subsidios? Esos subsidios llegan tarde, esa plata no llega anticipada, esos ya son recursos que se tenían comprometidos y que se tenían que entregar para poner el flujo de caja de las empresas. Aquí lo que hemos hecho con el gobierno es mostrarle que necesitamos actualizar la ley 142, que necesitamos tener un indexador, el mejor indexador posible, pero que además hay que poner recursos nuevos. El gobierno nacional... Doctor Camilo, discúlpeme que no me contestó la pregunta. ¿Cómo manejan las empresas de servicios públicos, sus afiliados, el tema de subsidios? ¿O qué lleva, dicho de otra manera, al ministro a decir que en la práctica ustedes se están quedando o se están robando esos subsidios? No, eso sí es una irresponsabilidad de él porque no tiene ningún asidero ni económico ni social. Primero porque lo que repito, son recursos que llegan después de lo que ya le correspondía haber entregado al gobierno. No llegan anticipados, sino posterior a la necesidad. Segundo, no se pueden quedar porque son recursos que están muy bien vigilados. Tenemos entes de control manteniéndolos permanentemente control sobre el tema y adicionalmente la CREC, en la parte técnica, dice en qué y cuándo se tienen que recoger esos recursos. No es que el gobierno nos dé los recursos así de la noche a la mañana porque sí, es porque se cumplieron unos requisitos y esos requisitos dan para que el gobierno tenga que entregar esos recursos para que las empresas puedan tener el flujo de caja y mantener. En la costa, ministro, Electricaribe no se robó los subsidios que diseñaba el Estado, que giraba el Estado. Electricaribe, ahí es importante cambiar la situación en este momento. Electricaribe fue un desangre que se mantuvo por más de 10 años, se dejaron de hacer las inversiones requeridas y se logró hacer un acuerdo en el gobierno del presidente Duque, donde se puso de acuerdo para que dos empresas, una privada y una pública, hicieran lo necesario. Se les dieron unos incentivos que en este momento estamos revisando y que tendrán que buscar recursos para poder disminuir las tarifas por un motivo, porque se le incorporó las pérdidas que se tenían al valor de las tarifas. Hoy eso parece muy caro y es por eso que está mucho más caro que el resto del país y ahí es donde estamos pidiendo recursos nuevos al gobierno para que sean incorporados y de una manera cierta bajen las tarifas. Lo que está diciendo el ministro de hacer manifestaciones para lograr esto es verdaderamente incendiar el país y ser peligroso. Manifestaciones de estas siempre han terminado mal y al final no se logra bajar ninguna tarifa. Doctor Camilo, pero en gracia de discusión Electricaribe sí hizo eso. La Contraloría, de hecho, lo sancionó con una multa de 78.500 millones de pesos en su momento porque usó la plata de los subsidios para tapar un hueco que tenía, y Electricaribe lo defendió diciendo que era que como no había actualización de infraestructura, ellos necesitaban esa plata para lo otro cuando no era posible. Ellos tenían que usar esa plata era para subsidiar el recibo de los más pobres. Sí, y Electricaribe por eso desapareció. Sí. Está hoy es distinto, hoy no está pasando. Es distinto, hoy no está pasando eso. Hoy por el contrario, las empresas han hecho unos esfuerzos desde la pandemia para acá. Usted se dio cuenta que reconectamos todos los colombianos que no tenían la posibilidad de pagar y se hizo la opción tarifaria para que pudieran posteriormente, cuando ya estuviera nuevamente la economía moviéndose, recuperar recursos y poder pagar tarifas. Hoy no se pueden utilizar los subsidios para robárselos a las empresas, repito, porque son inversiones que se han hecho anticipadamente por las empresas. Hay un control muy fuerte después de lo que sucedió con Electricaribe y hoy verdaderamente yo querría que el ministro, si tiene alguna prueba de alguno, lo denuncie porque queremos que no se repitan errores del pasado. Doctor Camilo, ¿por qué son tan caras las tarifas de energía en el país en general?
No, el problema que tenemos es varias cosas. Primero, nos habíamos quedado en la costa atrasados en las inversiones que se tenían que hacer de infraestructura. Y tuvieron que entrar esas empresas a hacer esas grandes inversiones que hoy son 10 veces más rápidas y grandes que las que se estaban haciendo en el pasado. Estamos teniendo también problemas como el fenómeno del Niño y algunas improvisaciones de algunas empresas donde no contrataron bilateralmente sus necesidades y les ha tocado entrar a la bolsa. Igual, anuncios también que hacen los gobiernos ponen en peligro también el valor de las facturas. Cuando un gobierno dice, no voy a perforar más, no voy a tener petróleo, no voy a tener gas, eso hace que cree incertidumbre y suben los precios de oferta y demanda. Hoy tenemos también problemas porque no está entrando la energía eólica y solar que se había comprometido para el 2024 y 2025, que iba a entrar de La Guajira. Hoy estamos viendo que esos proyectos, la colectora muy seguramente va a entrar hasta el 26 o 27, lo que hace que en este fenómeno del Niño tengamos una incertidumbre que puede llegar hasta tener un apagón que no queremos. Uno, financiero, si no tienen los recursos las empresas que tienen que tener la comercialización y que tienen que tener los recursos para hacer el proceso, y dos, si no entran y crece la demanda por encima de la oferta y tenemos problemas como tuvimos con Ituango o como tenemos con La Guajira y sigue creciendo la demanda y podemos tener esos dolores de cabeza que estamos pidiendo, anticipemos y que hagamos políticas para evitar el uso desmedido de los recursos. Doctor Sánchez, hoy, para citar un ejemplo, una factura de 100 pesos y los estratos 1, 2 y creo que hasta el 3 tienen subsidios de energía. Entonces, el usuario paga una parte y la otra parte la paga el gobierno nacional directamente a la empresa. La idea del ministro es entregarle ese subsidio directamente al usuario para que él pague toda la factura. ¿Así le entiende usted de la propuesta al ministro? Sí, le hemos dicho que eso es, una cosa es Dinamarca y otra es Cundinamarca. Una cosa es que usted, con las necesidades que tienen, le entregue los recursos a la persona y muy seguramente deja de pagar. Eso convertiría esto en una locura en la parte de la prestación de los servicios y muy seguramente se quebrarían la mayoría de las empresas en detrimento de los más pobres de este país. Aquí los subsidios son cruzados. Estrato 1, 2 y 3 están subsidiados por el estrato 5 y 6, adicionalmente con los recursos que pone el Estado para poder ayudar a las personas que no tienen. Por eso estamos buscando un mejor indexador, estamos buscando que se redistribuyan los recursos de manera contundente y que no haya colados, porque ese es uno de los problemas. Y segundo, en la costa, buscar recursos nuevos, porque es que si con solo discurso no bajan las tarifas, y allá quedó incorporado un problema que son las pérdidas, que son parte del 35% del incremento de la tarifa por encima del resto del país. Sí, doctor Camilo, una pregunta final. El gobierno, el presidente Petro y el ministro de Minas en este discurso del fin de semana en Santa Marta, que me parece que es clave, habla de tarifas y habla de operadores privados. Por lo que ustedes conocen de lo que viene de la reforma en el sistema de servicios públicos, ¿vamos hacia un modelo de operadores, de actores estrictamente públicos, estatales? Eso ya no es así. Yo les quiero contarle que venimos reuniéndonos con el superintendente y con los ministros para hacer la actualización de la ley 142. Ya llegamos a varios acuerdos. Primero, tiene que seguir política de privados, públicos y mixtos. Ya no es todo público. Además, porque antes la política pública era el pago político a muchos sectores y se demostró que era un desangre permanente. Hoy tenemos empresas públicas muy buenas y otras muy malas. Y tenemos privadas excelentes, medianas y algunas no tan buenas. Pero lo importante es que en eso ya actuamos y actualizamos el tema. Segundo, estamos hablando de mínimos vitales, pero ya no subsidiados por las empresas. Va a ser por parte del gobierno nacional y no va a ser generalizado, sino al que realmente lo requiera. Estamos hablando realmente de hacer una actualización de toda la técnica que se requiere después de 29 años que tiene la ley 142 y 143. O sea, creo que estábamos avanzando muy bien, pero con este discurso que parece más un activista político que un ministro de Estado, pues nos preocupa muchísimo y ya le volvimos a pedir que nos volvamos a reunir. Ya nos hemos reunido en 2 oportunidades y el discurso con nosotros fue absolutamente distinto al que se dio en Santa Marta. Absolutamente distinto, ¿qué tanto? Exactamente, ¿qué les dijo a ustedes? Él entendía los esfuerzos que estaban haciendo las empresas, que estaba viendo que los estudios técnicos que le estábamos entregando eran muy importantes para la actualización de lo que se tenía que hacer y que sabía que con nosotros se lograba este mecanismo de poder lograr acuerdos y llegar a mejores precios. Pero hoy tenemos problemas, tenemos la CREC, hoy por ejemplo hay muchos de los que están ahí faltando que se les nombre en propiedad. Le estamos pidiendo
que siga siendo la CREC el ente técnico por encima de la política, para que no lleguemos a estas discusiones donde una persona política trata de solucionar con un discurso lo que tiene que ser solucionado con la técnica. Camilo Sánchez es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y de Comunicaciones, hablando sobre los cambios en los que está pensando el gobierno sobre esta ley de servicios públicos que efectivamente es el tema de fondo. Doctor Camilo, le agradezco estos minutos. Mucha suerte. Muchas gracias, Néstor, y un abrazo para todos. Y una sola cosita, sí, señor. Que sepan que los servicios públicos, lo peor que puede sucederles es que suban por encima de la inflación. Ninguna empresa en Colombia nuestra está buscando que eso se dé, porque sería que la gente no pueda pagarlos. Así que estaremos ayudando, y ahí estamos. Perdóneme ahí, los servicios públicos, las tarifas de energía en la costa no subieron el año pasado 50%. Por eso, y ahí es donde estamos trabajando, porque sabemos que ese es un momento en el cual tenemos que buscar una transición si queremos que haya viabilidad y que no haya problemas para las familias en el territorio de la costa. Por eso, pero sí han subido. Y recientemente, doctor Camilo, las tarifas de servicios públicos muy por encima de la inflación. Es por eso que estamos buscando el nuevo indexador, para que el IPP o el IPC, que sea el más bajo de los dos, sea el que se utilice en este momento para lograr el equilibrio. Pero recuerde que lo que estamos diciendo es que hacia el futuro lo que necesitamos es que no sigan subiendo, y estamos haciendo todo lo necesario para que esta sea una realidad. De ahí que estemos modificando la ley 142 para actualizarla y hacerla en favor de todos los colombianos. Ese es el mecanismo que estamos buscando en beneficio de los usuarios, porque los usuarios son lo más importante para nuestro sector. En una cosa me parece que al final terminan de acuerdo con el gobierno, y es que el actual modelo, el modelo tarifario, hizo crisis, y los platos rotos los estamos pagando los colombianos. Exactamente, y por eso estamos haciendo las modificaciones, y por eso no es con manifestaciones, sino con la técnica por encima de los discursos, lo que tenemos que buscar para llegar a acuerdos. Vale. Gracias, doctor Sánchez, muy amable. Claro, y entonces